Vamos a la siguiente clase. Vamos avanzando ya en la recta final también del libro de Devarim. Estamos próximos a concluir. No sin antes, por supuesto, vamos a hacer una pausa después de este Shabbat y dedicarnos a el tiempo festivo, ¿verdad? De Pesach, Bikurim y Matzot. Y después vamos a reincorporarnos otra vez en esta serie. Bien, vamos a Sefer Devarim, el libro de palabras. Dice mi hijo que se ven borrosas las letras, espero que no. Yo creo que hay que reiniciar o hay que actualizar ahí porque a veces se queda el video ahí rezagado, ¿verdad? Bueno, y vámonos al capítulo 27. Vamos a entrar en una parte por demás interesante, profética, que está relacionada, básicamente es la parte que tiene que ver con el desenlace del pueblo de Israel en base a sus decisiones, la consecuencia de vivir una vida en pecado, la necesidad, por supuesto, de un goel, de un rescatista. Cuestiones muy, muy interesantes sobre la profecía, la historia, las calamidades sobre Israel y el tiempo de restauración. Sobre todo yo creo que después de Pesach me voy a tomar un tiempo para hacer una pequeña serie sobre estos últimos, sobre todo estos 3 capítulos que vienen más adelante en Devarim, especialmente el 28 y el 29, para hablar y ya para una vez más poner en contexto y seguir anunciando qué es lo que ya fue, qué es lo que ya pasó, cómo sucedió. Y por otro lado también, y vamos a hoy hablarlo de esto, especialmente para aquellos hermanos que están llegando o entrando a las raíces hebreas, al recurso de la raíz hebrea para comprender mejor la escritura, y que están siendo agobiados sobre todo por un sector mesiánico, judío mesiánico, ya casi rabínico, en donde están ya negando a Yeshua y siguen negando a Yeshua muchos, para seguirle la retórica al rabinismo, en donde dicen ellos, citando por supuesto la Torá, citando también Ezequiel, citando la misma escritura, que cada uno muere por sus propios pecados. Nadie puede morir por los de otro, ¿verdad? Y nadie puede dar la vida por alguien más para salvarlo. Dicen ellos, pero la escritura nos va a enseñar que sí hay un goel, que sí el hombre, aunque muere por sus propios pecados o le cae la sentencia por su propia maldad, justamente es lo que el Eterno evita, que si por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, es cuando el hombre necesita un goel, porque el judaísmo, aferrándose a negar a Yeshua, salen con sus simplezas de decir cada uno muere por su propio pecado y el que sea obediente es el único que se va a salvar, pero nadie se puede salvar, ni ellos se pueden salvar, nadie, porque en la medida que se quebrante un solo mandamiento, dice que se quebranta toda la Torá y entonces todos estamos destinados a la muerte. Ciertamente, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos. Pero importante es que el Eterno provee un goel, un rescatista, conocido en el mundo religioso como Salvador. Pero vamos a entender también qué es este goel, cómo es este rescatista. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque el capítulo de hoy, en la segunda sección, vamos a justamente hablar de esto, ¿verdad? Lo que se conoce como el acta de los decretos. Lo que se conoce como el acta de los decretos que sentenciaban al pueblo de Israel a la muerte, ¿verdad? A la destrucción, a ser cortados para siempre. ¿Sí? A no ser que, obviamente, otra vez,
apareciera un rescatista enviado desde los cielos. Bueno, vámonos con la primera parte, que este libro está seccionada en algunas versiones, del verso 1 al verso 10, que tiene que ver con justo ya el momento en donde el pueblo de Israel finalmente se va a acercar a la frontera de la tierra prometida, la tierra de Canaán, y cruzar casi en un momento ya cercano, cruzar el Jardín, ¿verdad? El río Jardín, el río Jordán, que se traduce así. Entonces están ya muy cerca. De hecho, pues esa es la última parte, pues, del libro, unas cuantas hojas y ya estamos en el libro de Yehoshua, el cual es el encargado finalmente de hacer pasar al pueblo de Israel a través del río Jardín y finalmente que el pueblo de Israel toque por primera vez la tierra prometida. Y en los últimos capítulos vamos a ver el desenlace, la historia anticipada del pueblo de Israel, la profecía, la muerte de Moshe también, y los que sobrevivieron, Yehoshua y Caleb, y el resto de Israel ya entrando, ¿no? Pero bueno, antes de eso hay unas sentencias que vamos a ver aquí. Bueno, lo primero que vamos a ver es una mitzvah de escribir la Torah en unas piedras que se van a quedar como memorial para todas las generaciones y en lo que se conoce como en el monte Ebal. Bueno, hay dos lugares donde se ponen, según el libro de Josué, en el monte Ebal, ahí en el río, ¿verdad? Cruzando el río del Jardín a un costado, y otras en Gilgal, otras que ordena Yehoshua tomar de el río Jardín y llevarlas a Gilgal, y también ponerlas ahí y hacer lo mismo. Y son piedras que aparentemente estas piedras o estas rocas no son ni muy gigantes ni tampoco son unas piedritas. Yo pienso que son unas pequeñas rocas, posiblemente unos 8 o 10 kilos, algo suficientemente para establecerlas, ¿verdad? 12 como un montículo, un recordatorio, que algunos creen que lo que aparece en Mateo capítulo 3 sobre Yeshua y aquellos israelitas incrédulos y religiosos, cuando él menciona que el Eterno podría hacer levantar hijos de esas piedras, algunos creen que se refiere a esas mismas que todavía estaban ahí de recuerdo. Bueno, hay muchos comentarios sobre eso, pero bueno, vamos a ir al origen, cómo pasó esto. Vamos a recordar también lo que viene en el libro de Yehoshua, porque por ahí también está escrito. En el capítulo 4 tenemos esta referencia, en el capítulo 8 también de Yehoshua tenemos esta referencia. Ya lo veremos más adelante. Bueno, vamos a ver desde el verso 1, y dice, Deuteronomio 27:1, y Moshe dice, con los ancianos de Israel, dice, mandó al pueblo, diciendo, guardad todo el mandamiento que os ordeno. Guarden todo el mandamiento que os ordeno. ¿Sí? Vamos a la palabra que aparece aquí para hablar de todo el compendio, podríamos decirlo, es la palabra mitzvah. De aquí es donde se toma una expresión generalizada, ¿verdad? Cuando se habla de mitzvot. Ordenanzas, mandamientos, mitzvot. Ordenanzas, mandamientos, que ya hemos referido también antes, que no solamente son leyes o instrucciones, en su caso instrucciones, ¿verdad? Porque también encontramos decretos, juicios, bueno, hemos traducido, ¿verdad?, desde el hebreo, aparte de los Toratot, tenemos los Hukim, los Mishpatim, los Edot, y todo es el conjunto de mitzvot, que están repartidos, ¿verdad?, en todas las secciones. Pero de pronto definitivamente el Eterno hace referencia pues a todo lo que se les ha dado y se les recuerda unos explícitos, ahorita los vamos a ver, y quedan como estandarte evidentemente los 10, los 10, las 10 Haseret Hadevarim, las 10 palabras siempre quedan como estandarte, es decir, como la columna de todo lo demás,
que acuérdense que Yeshua finalmente dijo que todo eso se resume en dos, es decir, dos, amarás al Eterno y amarás a tu prójimo, es el resumen o la síntesis de los 10. Bueno, es la síntesis de los 10, ¿sí? Cómo se ama al Eterno, cómo se ama al prójimo. Y esos 10 finalmente es el resumen del resto de la Torah que aparece. Bueno. Y dice, entonces guardad todo el mandamiento, toda la mitzvah, es decir, todo lo que se les ha dado. Que hoy os ordeno, dice, fíjense, que hoy os ordeno, y no necesariamente un día, está hablando de el tiempo que le llevó, que puede ser que no haya sido mucho tiempo, es decir, todo este libro, ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Cuando Moshe finalmente ya los lleva a las inmediaciones de la tierra prometida, del otro lado del Jardín, se levanta y dice todas estas palabras. Y ya hemos dicho antes que seguramente si en un día lo hizo, seguramente en un día lo hizo y no hay ningún problema, porque él estaba repitiendo la Torah y estaba haciendo esto. Entonces, dice en el 2, y será, oh Israel, que el día que pases el Jardín a la tierra que el Eterno tu poderoso te da, te erigirás unas grandes piedras y las revocarás con cal. Y escribirás sobre ellas todas las palabras, vean, de esta instrucción, de esta Torah. En cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que el Eterno, tu poderoso, te da, tierra que emana leche y miel, tal como el Eterno, el Todopoderoso de tus padres, te ha dicho. Y bueno, aquí viene el recordatorio, obviamente también ya hemos hablado de esto, porque cuando dice todas las palabras de esta instrucción, pues imagínense cuántas instrucciones son en total. En el judaísmo, según ellos, en su conteo son 630 mitzvot, desde Bereshit hasta Devarim. Y bueno, es la forma de ellos y es un número cabalista finalmente, y cuestiones místicas ahí en la numerología, etcétera. La forma en cómo los van contemplando, pero hemos recordado, por supuesto, otra vez, que lo que es puesto ahí son Aseret HaDevarim, esas instrucciones que fueron dadas y que al final de cuentas ahí estaban recordadas todas las demás, el resto de los mandamientos. Porque por un lado, por ejemplo, aparecen estas Aseret HaDevarim, estas 10, lo que se conoce como los 10 mandamientos, pero por otro lado, por ejemplo, las que en las maldiciones que vamos a ver más adelante, que se ordenan mencionar, pues bueno, vienen otro tipo de instrucciones, ¿verdad? Entonces, otra vez recordamos, siempre era como el estandarte, lo que estaba en el arca del pacto, las 10 frases, esas son las que vienen a resumir el resto de la instrucción y son las que son grabadas también en estas piedras. Entonces, ahí está por el 613, de hecho ustedes hacen una suma, ¿verdad?, de los números aislados y van a ver que es 10, ellos tienen sus cuestiones ahí, sus explicaciones ahí, pues numerológicas. Bueno, escribirá sobre ellas todas las palabras de la Torah. Verso 4. Será pues que cuando hayáis cruzado el Jardín, dirigirás en el monte Ebal estas piedras que yo os mando hoy, y las revocaréis con cal. Con cal. En el monte Ebal es justamente posterior al Jardín. Es en la región de Gilgal, y es justamente ahí en donde cada uno de las tribus de Israel toma una piedra de estas y las llevan hasta allá y ahí las ponen. Porque como ya hemos estudiado antes en Josué también pone ahí junto al Jardín 12 piedras y ordena a 12 israelitas, uno de cada tribu, que tome otras 12, de todos, y las lleven y las pongan ahí. Bueno, YouTube no se ven bien las letras, dicen, hay que actualizar por ahí porque no he hecho nada, está como siempre y creo que sí se ve normal. Dice
será pues que cuando hayáis cruzado el Jardín, erigirás en el monte Ebal estas piedras que yo os mando hoy, las revocaréis con cal, dice. Y a mí se me hizo curioso esta palabra, bueno, ya le hemos hablado antes. Vi varias versiones, todas hacen alusión a la cal, realmente como cal o yeso, como algo con lo cual se iban a ¿cómo se dice? A revocar, decimos acá, a enjarrar, dicen en otros lugares, a cubrir, y sobre esa se iban a grabar, ¿verdad? No sobre la piedra, no sobre la roca. Y porque dice más adelante que esas piedras, dicen, no iban a ser trabajadas, no iban a ser labradas, naturalmente iban a ser tomadas, iban a ser llevadas e iban a ser grabadas sobre la cal. Esto es muy interesante porque también ya hemos hablado de esto, la condición en la que se dan la Torá en estas piedras que primero fueron quebradas, rotas, ¿sí? Y se vuelven a escribir unas nuevas, haciendo alusión al nuevo pacto, corazón de carne. Aquí vemos estas rocas, dice que iban a ser tomadas del río de forma natural, no iban a ser labradas, no iban a ser trabajadas, no tenían por qué grabarse ahí los mandamientos, y lo más interesante es de que iban a ser cubiertas de este material en donde se iban a grabar encima. Y lo que trae, ahora sí que con el tiempo, ¿verdad? Con el paso del tiempo, la erosión, todas estas cosas, que se iba a degradar, ¿verdad? Esa escritura, se iba a borrar. Es como un mensaje, es evidente, ¿verdad? Es como un mensaje en donde aquí están los mandamientos, pero estoy seguro que se te van a borrar de tu corazón. De por sí, por un lado vemos las tablas de piedra que son grabadas y son alusión a corazones de piedra, ¿verdad? Pero por otro lado son grabadas, pero con la cal se desvanece, se van olvidando, se pierden y se acaban. Se acaban. Entonces, era como un mensaje que les estaba diciendo, seguramente, ¿verdad?, de que esto iba a pasar con el pueblo de Israel. E incluso el hecho de verlas ahí y verlas deterioradas tal vez con el paso del tiempo, porque es evidente que hasta el día de hoy no existen estas como tales, pues iba a pasar con el pueblo de Israel, con el paso del tiempo, ¿verdad? Y no necesitaron tanto tiempo. El libro de Yehoshua nos muestra que enseguida que entran a la tierra prometida, después de la generación de Yehoshua, ya estaban cayendo en apostasía, ya se les estaba olvidando. Llega un momento, dice el libro de Yehoshua, y bueno, más bien el libro de los Shoftim, de los jueces, donde dice que llegó una generación, ¿verdad?, que no conocía del Eterno, dice, no sabían del Eterno, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces imagínense, fue tan rápido como eso, ¿verdad? Los que conocemos la cal, los que conocen la cal saben que este material pues erosiona rápidamente, ¿verdad? Con el paso del tiempo se desfigura, se borran y ya no hay estos grabados. Bueno, independientemente de eso, el mandamiento pues era que las levantaran y escribieran ahí todos los mandamientos, ¿verdad? Dice en el verso 5, y edificarás allí un altar al Eterno, tú poderoso, vean, edificarás un altar de piedras, vean, no alzarás sobre ellas herramienta de hierro, altar de piedras, no alzarás sobre ellas herramienta de hierro. Aquí pone el libro de Jueces, gracias Mario Leal, 21-25, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien les parecía, imagínense. Tan pronto entraron y de pronto ya se habían borrado esas piedras, esos mandamientos de las piedras o de los corazones blanqueados. Ahora sí que como Yeshua lo mencionó también, ¿verdad? Los sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y se había borrado. Bueno, como lápidas, ¿verdad? Blanqueadas. Hay algo muy interesante, el famoso, la descripción que Yeshua hace sobre estos hombres, casi hacía una alusión parecida.
Ahora, dice que en el momento que pasaran iban a edificar ahí un altar. Dice altar de piedras, altar al Eterno. No alzarás sobre ella herramientas de hierro. Construirás el altar del Eterno tu poderoso de piedras enteras y ofrecerás sobre él un holocausto al Eterno tu poderoso. También el altar iba a ser muy especial, igual como lo vimos desde la época de Abraham. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos la vida de Abraham, Abraham también se le ordenó hacer esto. Entonces, entonces, tomar de la naturaleza las piedras tal cual son, es la forma en la que cada uno de nosotros tenemos que venir delante del Eterno, tal cual somos. Cuando dice, no alzarás sobre ellas herramienta de hierro, quiere decir, no vas a intervenir, no va a intervenir el hombre, no va a intervenir la naturaleza humana para modificar esto. Esto es muy interesante, ya lo hemos hablado ya hace años cuando comenzamos el primer estudio de la Biblia verso a verso que se grabó, es el que está en la página. Ese y el otro, el siguiente, hablamos de lo que significa esto, de lo que nos podría enseñar esto, ¿verdad? Porque tomar las piedras de la naturaleza, ahora imagínense las piedras, todavía hasta la fecha, esto es de lo más maravilloso. Muy buena parte de las ciudades de la tierra ha sido pisoteada por el hombre, ¿verdad? Ha sido contaminada, ha sido modificada, han metido, maquinaria pesada, han trabajado, han triturado rocas para hacer gravilla, etcétera, arena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿a poco no? Después de todo eso, todavía hasta la fecha, en realidad, la gran mayoría de la superficie de la tierra, pues sigue todavía como virgen, ¿verdad? Como desde la época en que el Eterno le dio forma nuevamente a esa tierra e hizo que todo empezara a verse como tal. De tal manera que si ustedes, por ejemplo, salen al campo y se trepan en un cerro que ha estado, a lo mejor han transitado alguna persona por ahí, a lo mejor no sabemos hace cuántos siglos, pero ustedes pueden excavar 1 metro y se pueden encontrar una piedra que jamás ha sido alterada, una piedra, podríamos decirlo, geológicamente virgen, ¿verdad? Sin haberle lastimado, sin haber metido herramientas, sin haber metido maquinaria, etcétera. Pueden tomar una roca así. ¿Qué significa esto? Eso es muy interesante porque el Eterno sabe y entiende que todavía en esta tierra, con toda la humanidad como está, con todo y la maldad que ha llegado hasta el colmo. Ayer hablamos en casa de su hermano Oscar Castrejón y teníamos esta reflexión, ¿verdad?, sobre hasta dónde ha llegado el ser humano. ¿Será que ya ha llegado al colmo, ya al extremo de la maldad? Y pues viendo todas las cosas que hace el ser humano, porque aunque sigue ampliando la maldad, realmente las cosas que ha hecho el ser humano ya son el colmo, ya ha llegado a los límites, ¿verdad? En todas las cosas, inmoralidad, en maldad, en delincuencia, ¿cómo se llama? En todas las áreas. Bueno, si empezamos a ver todas las áreas están corrompidas. Ya lo que las aparentemente cosas nuevas que pasan, que en la genética, en todas esas cosas, en la comida, en los alimentos, en el aire, ya simplemente son como facetas, ¿verdad?, de toda la maldad como ya está extendida. Pero lo que voy es, aún así, el Eterno sabe y puede ver entre toda la humanidad que todavía hay estas piedras, ¿verdad?, que puede tomar y puede decir que no han sido trastornadas por el hombre. Es decir, que no han sido necesariamente cambiadas por el hombre y destruidas en su totalidad. Y estoy hablando de los corazones, estoy hablando de personas que todavía hay afuera y con toda la religión, las denominaciones, todo eso, el Eterno siga teniendo misericordia de los suyos, como lo tuvo de nosotros, pueda encontrar en todo estos sistemas corazones sinceros, corazones verdaderamente temerosos,
corazones realmente que buscan al Creador, que a lo mejor han estado sometidos a engaños y velados y con escamas en los ojos, etcétera, pero que todavía hay algo ahí que el Eterno dice: voy a seguir tomando estas piedras, ¿verdad?, para seguir edificando este altar. Piedras vivas, como dice Kefas, piedras vivas. Cuando el Eterno enseña esto a Abraham, cuando le enseña esto, cuando le enseña a Jacob, también él lo hace. Cuando le enseña esto al pueblo de Israel aquí, le está enseñando un gran principio, le está enseñando una gran verdad. Tenemos que acercarnos a Él de la forma más sincera y más íntegra y voluntaria, con todo nuestro ser, y sobre todo eso, la intención de buscarle, de conocerle, de vivir para Él. Cuando dice tómate de esas piedras y no les vayas a meter a la herramienta, lo que está diciendo es eso. Yo, para mí, no quiero un santuario, ¿cómo se dice?, con fachada, ¿verdad?, moderna, con... y a lo que iba pues es finalmente también lo que nos enseña el templo, por ejemplo, ¿no? El santuario es una estructura que el Eterno le ordena a Moisés, estoy hablando del Mishkan, y que con los materiales enseña un montón de misterios que ya lo hemos estudiado. Pero cuando le permite a David hacer un santuario, que finalmente lo hace su hijo, cuando hace el templo, ¿se acuerdan cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Salomón? Bueno, Salomón toma a todos los israelitas, a todos los especialistas, a todos los peritos arquitectos, empieza a traer las rocas bien divididas, bien en bloques, bien talladas, bien derechitas, ¿verdad?, bien trazadas. Empieza a traer toda la madera del Líbano, empieza a traer madera aromática, empieza a traer incluso arquitectos de allá pues de los cananeos. Finalmente, ¿se acuerdan? Y ahí es donde vienen los fundamentos de la masonería, ¿verdad?, de estos extranjeros que participaron también. Se empieza a traer todo lo lujoso, así es. Y empieza a levantar un templo que al final dice la escritura que era fenomenal, era una cosa asombrosa, era una cosa inigualable. Y obviamente, pero ¿qué pasó? La mano del hombre lo levanta así, haciendo uso de los recursos del Padre, pero modifica la creación. Toma un tronco, sí, y ya se acuerdan los árboles. Los árboles es una representación también del hombre, ¿verdad? El árbol es una representación del hombre, los árboles, la madera. Entonces, y un árbol es precioso. En sí, cualquier árbol tiene su belleza. Pero ¿qué hace el hombre? Lo toma y saca el tronco, ¿verdad? Empieza a hacer sus polines, sus maderas, sus tablones, etcétera. Y finalmente es lo que hace también, por ejemplo, Salomón, pero trae árboles del Líbano, árboles, madera fina, pues, ¿verdad? Caoba, caobilla, trae todo ese cedro aromático. Es decir, el hombre trata, fíjense nada más, el hombre trata de hacer lo mejor con lo que tiene, creyendo que está haciendo lo mejor y está tomando de lo mejor. Hoy día, en el mundo así es. El mundo quiere ver lo mejor, quiere tener los mejores materiales. Ustedes ven cómo se manejan los equipos, ¿verdad? La tecnología. Ustedes se toman, por ejemplo, estoy viendo que aquí enfrente tengo el micrófono, por ejemplo, ¿no? Y estoy viendo calidad, estoy viendo un instrumento, un aparato, un dispositivo que está pasado por asuntos de calidad, ¿verdad? De mediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que voy, pues, es de que esto es lo que presenta el mundo, y el mundo dice, wow, eso es tecnología, eso es de tecnología de punta, es materiales excelentes, etcétera. Pero a final de cuentas, ¿esto de qué sirve? ¿Me entienden? Y es como, y ahorita me acordé también, unos hermanos, ¿verdad? Están ayudándonos a vender los shofarot, y
Y para algunos es la apariencia. Para algunos no es el mandamiento, la función, lo que significa, cómo se usa, lo que sirve un shofar. Para unos realmente es la apariencia. En muchos movimientos, por ejemplo, mesiánicos, y es que yo he ofrecido, por ejemplo, los shofarot que yo fabrico en sinagogas, por ejemplo, o en lugares mesiánicos aquí en México, o judio-cristianos, y ¿saben lo que me dicen? Lo que me dicen es de que quieren los shofarot más grandes que puedan encontrar. Oye, casi si te encontraras un antílope prehistórico, ¿verdad?, de unos cuernos gigantes de 10 metros, capaz que esos los compran, porque andan sobre la apariencia, lo grande, bien pulidos, o sea, que no tengan ningún error visual, ni de tacto, ni de nada, o sea, y pues ni les interesa el significado, ni les interesa, ¿verdad?, lo que representa, dónde se usa, cómo se usa, ¿no? ¿Me entienden a lo que voy? El hombre, al final de cuentas, se esmera para sí mismo y puede desarrollar hoy día cualquier instrumento o cosa, objeto, y lo puede hacer de gran calidad, pero al final de cuentas, ¿para qué es esto? ¿Para qué es todo eso? Es para él mismo, es para jactarse. Hace unos meses, me acuerdo, en la guerra en la batalla, ¿verdad?, de las telefonías y de las empresas estas que producen celulares, teléfonos móviles, teléfonos celulares, les llaman. Sale ahí la empresa, ¿verdad?, con su último modelo, y sale la otra, y están compitiendo. Y por un lado la tecnología y ¿cómo se llaman?, las velocidades y la capacidad y todo. Y por ejemplo, nadie se fija cuánto daño le está haciendo de tanta radiación que emiten, ¿verdad?, estos equipos. Y uno que ya le dio en la torre al otro, y el otro que es mejor en esto, y no sé qué, y tú ves y dices, wow, esa es tecnología de punta, y mira, hace esto, hace el otro, hace todo, casi te resuelve tu vida. Y lo que está buscando el hombre es eso, ¿verdad? Está guiándose por las apariencias. Bueno, nuestro mundo está rodeado de todo esto. Y a veces esos mismos instrumentos sí nos sirven finalmente para aquí, por ejemplo, las clases, finalmente se ocupa un equipo que dé el ancho para hacer streaming en las dos salas y a través de la radio y todo esto. Pero el mundo no lo ocupa para eso. El mundo lo ocupa para sentirse bien, es más, para el mismo pecado, ¿verdad? Para todo menos para servir al Eterno. Y así podemos poner muchos ejemplos de cómo el mundo, la vida se ha desarrollado. Hoy día, por ejemplo, vemos a las grandes potencias armadas hasta los dientes del armamento tecnológico nuclear y no sé qué más moderno. Aviones espías, aviones furtivos de quién sabe qué generación, bombas de quién sabe cuánto, chalecos de quién sabe qué, balas de quién sabe cuántas, y ya no sé ni nada de esas cosas, calibres, que tú dices, ¿y qué es esto? El ser humano se hace todo lo posible, invierte todo para crear armas de destrucción masiva, armas para destruirse uno al otro. Hasta eso ha llegado el ser humano. Pero cuando vemos la Escritura y regresamos a las bases, a lo principal, al Eterno le agrada lo más sencillo, pero que sea lo más sincero. ¿Cierto o no cierto? Lo más entregado, lo más consciente, lo verdadero, lo puro, lo santo. Es como cuando Yeshua ve a esa mujer, esa viuda, ¿verdad?, que va y lleva el alfolí, y el alfolí no era el alfolí cristiano, sino era las cámaras de almacén en el Bet Hamikdash para funciones de los levitas, de los pobres, de los etcétera. Pero ella tiene en su corazón, en su deseo, llevar una terumá, una ofrenda voluntaria, y lo único que tiene y lo entrega. Yeshua lo muestra a aquellos que se jactaban por lo que tenían, por lo que habían producido,
y que al final de cuentas dice que entregaban lo que les sobraba. Y no tiene nada que ver, ¿verdad?, con los sistemas apostológicos de todas estas cosas, ¿verdad? Pero, importante es de que el hombre siempre está encauzado en las cosas terrenales, en aparentemente hacer mejor las cosas que el Creador ya ha hecho. Y es todo lo contrario, lo que está haciendo es acabando justamente con la creación. Entonces, aquí hay un principio, aquí hay enseñanza, aquí hay algo que hasta el día de hoy, y es como todo. ¿Por qué estamos nosotros en nuestras casas? ¿Por qué estamos nosotros en nuestros hogares? En cualquiera que sea. Es más, algunos ni tenemos casa. Algunos ni tenemos casa, estamos pagando renta y estamos dependiendo del Eterno, pero sin tener un gran templo, sin tener lujo, sin tener aire acondicionado, sin tener estas alfombras, sin tener esas bancas, estos grandes adornos y luces, ¿verdad? Y todo ese show que montan y todo eso. ¿Qué es lo que realmente quiere el Eterno? Y eso lo enseñó Yeshua. Cuando Yeshua dice, es suficiente, el Padre, tú ves, dice, tu aposento ahí, póstrate, y tu Padre que está en los cielos ahí te ve, ahí te escucha. Y era lo mismo, los religiosos se jactaban sus grandes vestiduras, ¿verdad?, sus doctorados, publicando y sus oraciones, diciéndolas en la calle. Y hoy día en vez de calle está el Facebook, ¿verdad? El Facebook se ha convertido en una cosa de que hay ahí especie farisaico, ¿verdad?, poniendo oraciones, poniendo declaraciones, poniendo versos, poniendo todo, así como que para que todos me vean que soy muy santo. Otra vez apariencias. Algo modificado, algo que el hombre ya al corazón ya le metió herramienta de hierro. Y vaya lo que significa hierro. Fíjense desde entonces ya mencionando el hierro, es decir, mencionando un trabajo que hace un hombre por medio de una herramienta que hace el hombre. ¿Qué significa esto? Por eso le llaman, por ejemplo, estos lugares, estos redes sociales llaman fake book, ¿verdad? Porque la verdad es de que es un libro de falsedades, porque ahí alguien se puede inventar su propia vida. Pero ya está ese corazón trabajado con una herramienta para que aparente ser algo, pero la verdad es de que no lo es. No lo es. Es decir, el ser humano se engaña a sí mismo, pero el Eterno nos conoce perfectamente bien. Y el Eterno quiere, y ahí ya es de cada uno que nosotros nos examinemos, que nos veamos a nosotros mismos, qué es lo que el Eterno pide de nosotros. Sí, obediencia, todo esto, lo que hemos ya estudiado, Deuteronomio 10, ¿verdad? Pero quiere también Él esa sinceridad, esa naturalidad como personas que somos. De nada sirve levantar templos y levantar estos lugares, santuarios y cosas así lujosas y todo eso, y que llegues súper vestidito, con corbata y traje y todo, y zapatos de charol y todo, ahí exaltando y cantando, y de nada sirve toda esa apariencia. Ya es un corazón trabajado por el hombre. Ya se le metió hierro. Iba a mencionar sobre esta palabra hierro, este metal, haciendo alusión proféticamente a Roma, ¿verdad? Roma finalmente es el que introduce en toda la modernidad de su época el hierro para todos, la guerra, los instrumentos, para muchas cosas. Roma está metido ahí. Entonces, el Eterno finalmente les estaba enseñando, les estaba mostrando que no había necesidad de que el ser humano se luciera, mientras él pedía algo, se luciera en algo que no era, sino que fuese totalmente natural. Que sea natural, que sea claro, ¿verdad? Por eso dice, no alzarás sobre ellas herramientas de hierro. Vas a construir altar, dice, del Eterno tu poderoso, de piedras enteras, y ofrecerás sobre el holocausto el Eterno tu poderoso. Vean, el hombre, y ya dejemos por un lado el hombre incrédulo, ateo, pagano, como se le quiera llamar, que se perdió o que nos perdimos porque anduvimos ahí trabajando para el hombre que edifica templos. ¿Cuándo comenzó esto?
porque Abraham no lo hizo, Jacob no lo hizo, Isaac no lo hizo, Moisés no lo hizo. ¿Cuándo comenzó eso finalmente? Sí, cuando el pueblo de Israel pidió un rey y después el rey, ¿verdad? Tuvo un buen deseo, pero viene el hijo y el resto de la ascendencia lo trastornan. Y que dice, levantan templos. Levantan grandes templos, y Salomón lo hizo demasiado ostentoso, y a partir de ahí, desde Salomón, viene una línea de todas las religiones y denominaciones basadas en templos. Pero ¿quién fue el único obediente que le dijo, me vas a levantar un santuario verdadero de piedras vivas, enteras, que no estén modificadas, que no tengan apariencia, que no estén trabajadas, que no estén tergiversadas? ¿Quién hizo este verdadero santuario de piedras vivas que se sigue levantando? Y aquí lo importante es esto, que cuando pensamos o nos acordamos, ¿verdad? O tenemos el entendimiento de lo que significa esto, tenemos que esforzarnos, recordar y estar entendidos de lo que nosotros tenemos que ser hoy día, esas piedras vivas. Fue Yeshua HaMashiach el que levantó el verdadero santuario de piedras, hablando de esos corazones que no han sido trabajados. Ya dije antes, estuvimos en el sistema, sí, estuvimos metidos ahí, velados, cegados, lo que sea, pero estaba ese corazón que buscaba al Creador y que decía, muéstrame el camino, libérame y tómame para ser parte del santuario. Por eso se habla la profecía de aquel que iba a venir a levantar la tienda caída de David, el tabernáculo que estaba caído de David, dice. Y cuando viene Yeshua, dice, y él lo mencionó cuando lo dijo a los israelitas, destruir ese templo, yo lo voy a levantar en 3 días. Está diciendo lo mismo. Destruyan ese templo, es decir, acaben ya con este edificio que fue labrado por hombres, tallado por peritos arquitectos que movieron, pusieron roca, pero desecharon a la piedra fundamental, a la piedra principal. Pero ahora la piedra principal, dice Yeshua, en 3 días lo levantaré, quiere decir, voy a levantar de corazones verdaderos, nacidos de nuevos, corazones enteramente entregados, un nuevo santuario. Y el Eterno lo sabía siempre, Yeshua lo supo también porque, como dicen aquí, estos templos, estos lugares se volvieron ¿en qué? Se volvieron desde la época de Yeshua, fíjense nada más, ya eran mercaderías, ya era un mercado, ya era, como dice la traducción, mercaderes, ¿verdad? Hoy día, como dice Umbelina, son pasarelas, hoy día son unas pasarelas, es una cosa de veras bárbara. Hoy día son espectáculos, es show, es aplausos, es jactancia, es saber quién trae las mejores garras, decimos en México. Hoy día se volvieron clubes sociales, dice María Isabel. Hoy día, y eso es cuando el hombre interviene con sus manotas, es decir, cuando mete sus opiniones y empieza a cambiar las cosas, creyendo que hace bien, lo que hace es todo lo contrario. Pone que Gabriela García, Isaías 66:1, vean, así dice el Eterno, los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Porque en Isaías sigue diciendo, la tierra, dice, es el estrado de mis pies, ¿verdad? Ahí está. Y dice más adelante el Eterno a través de Isaías, dice, pero yo voy a mirar, ¿qué? A aquel que es humilde y que teme a mi palabra. Humildad y temor al Eterno significa piedras enteras que no han sido talladas por el hombre. Qué interesante.
Y aquí está 1 Pedro 2:5, lo que estaba citando, vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados como casa espiritual para un ministerio santo, un servicio santo, a fin de ofrecer servicios espirituales aceptables al Todopoderoso por medio del Mesías. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice acá. Construirás el altar eterno, tu poderoso, de piedras enteras, y ofrecerás sobre el holocausto eterno tu Elohim. Ahí sacrificarás ofrendas de paz y comerás y te regocijarás delante del Eterno, tu poderoso. Y luego dice, y escribirás claramente sobre las piedras todas las palabras de esta Torah. ¿Qué les parece? Después de eso escribirás ahí. Fíjense que cuando viene el Mesías y hace este verdadero trabajo, esta verdadera labor, como debe de ser, como el Padre lo quería, es por eso que escribe estos mitzvot en nuestra mente y nuestro corazón. Y ya están las citas, Jeremías 33, está por supuesto carta a los Hebreos, ¿verdad?, donde habla en sus dos partes, en donde dice que según la profecía escribirá sus mandamientos en nuestra mente y nuestro corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos de regreso, ok, se fue un cortón rápido, pero ya estamos de regreso. Entonces, eso es muy interesante porque después de esto, vean lo que vamos a leer sobre las maldiciones, sobre algo que es inevitable en el ser humano, porque al final de cuentas el ser humano, estas piedras, vean, representan esa sinceridad, esa sencillez, esa naturalidad, pero cuando son cubiertas por esta cal, ¿verdad?, o este yeso, según la versión, y se graban ahí los mandamientos, hablaba de esa parte antes del Mesías, cuyos mandamientos iban a borrarse, iban a deteriorarse, iban a perderse de tal manera que hasta que ya lo que después iba a estar escrito en esas piedras, en esos israelitas, iban a ser la religiosidad. Todas las sectas en el primer siglo, las tradiciones, ¿verdad? Toda la religiosidad del primer siglo. Por eso otra vez entendemos lo que vino a hacer Yeshua fue lo único y lo mejor y lo eterno. Pero por otro lado también entendemos y tenemos que estar bien entendidos y seguros que eso que ha hecho el Mesías es permanente y tiene que dar buen fruto. Cuando dice Kefa que somos piedras vivas y estamos siendo edificados, entonces imagínense, ya no se están grabando los mandamientos sobre cal que se va a resbalar, que se va a deteriorar, sino sobre la misma piedra que ha sido ablandada y la cual va a grabar esos mandamientos. Finalmente es lo que estamos siempre entendiendo, ¿verdad?, en la instrucción y el entendimiento de Yeshua, lo que él enseñó también de la Torah. Y vamos a llegar a ser que un sacrificio. Por eso Shaul de Tarso, por un lado, ¿qué es lo que dice Shaul de Tarso? ¿Se acuerdan? Preséntense como un sacrificio, como un corbán vivo, agradable al Eterno. Y por otro lado también Kefa, aquí lo acaban de poner y lo leímos, edificados como una casa espiritual para un servicio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Aceptables. Aquí encontramos un misterio que todo el Brit Hadashah lo muestra y las palabras de Yeshua los muestra, que lo que el hombre edifica, lo que el hombre hace, trabaja y se esfuerza y se mata e involucra a otros y está todo el tiempo la religiosidad y va a crecer, lo que el hombre está edificando, todo eso, grandes denominaciones, grandes templos, grandes shows, grandes todo esto y evangelismo explosivo y no sé qué tantas cosas dicen y que las leyes y que de la oración del pecador, no sé, todo, que se van a África y que van a todo eso que el ser humano ha fabricado y ha hecho en denominaciones, religiones y más por todo el mundo y se van hasta quién sabe dónde a convertir a los leones a África y todas esas cosas. Lo que está diciendo aquí no es un sacrificio aceptable al Todopoderoso, porque son piedras que están
labradas, con la teología modificadas, y no están levantando ningún santuario, sino que están levantando el ego del ser humano. Fíjense nada más. Hechos 17:24 lo recuerda aquí el escritor altísimo que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos. ¿Se dan cuenta? Hechos por manos de hombres, donde el hombre altera. ¿Se dan cuenta? Ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. De tal manera, ahí está, lo que está diciendo acá justamente es lo que viene a hacer Yeshua. Qué interesante es todo esto. Hermanos, somos llamados a ser como lo somos en nuestra sinceridad, siendo enteros, siendo plenos de voluntad correcta, de voluntad bien enfocada, sin nada de religiosidad, sin nada de denominación, sin nada de teología, así totalmente entregados, limpios al Eterno, y eso es lo que Él quiere. Para que Él entonces por medio de su Ruach HaKodesh escriba sus mandamientos. Gracias, Mario Leal. También Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias del Todopoderoso que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable al Eterno, como su culto racional, dice esta versión. Fíjense, ahí está, es lo mismo. No está diciendo, os ruego por las misericordias del Eterno que vayan y levanten templos y levanten iglesias, sinagogas, levanten todas estas cosas y pongan las lujosas y pongan luces y sonido y pongan todo lo demás y vayan y lleven a África y hagan más templos y hagan denominaciones. Y ahí están todos ahorita haciendo sus denominaciones, sus templos, sus sucursales, y ya levantamos una acá nueva y otra por acá y un montón, y ahora ya tienen un montón de sucursales. Y esas son las herejías más grandes que podemos encontrar hoy día. No se trata de eso, ¿se dan cuenta? Sacrificios, ofrendas de paz, lo que hablamos recientemente, vean, vendrás y te ofrecerás al Eterno en el lugar que Él dijo, etcétera, etcétera. El lugar hoy día para nosotros es el Mesías. ¿Te acuerdas? Comerás tu pan, comerás tu vino, tomarás tu vino, traerás ofrenda de paz, traerás sacrificio, tu cuerpo, tu vida, tu familia. Y luego dice, te regocijarás delante del Eterno Todopoderoso. ¿Y qué dice? Y escribirás claramente sobre las piedras todas las palabras de esta Torah. Es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando estamos buscando la verdad, cuando estamos buscando su voluntad, buscamos por medio del Mesías entender su instrucción, los principios, el mandamiento que es vigente o el principio cuando lo hay. Vendrás, te alegrarás, te regocijarás e irás escribiendo cada mandamiento. ¿A poco esto no es gozo y alegría? ¿A poco esto no es tan agradable y lo disfrutan tanto que cuando ustedes recuerdan sus días en los templos dicen, gracias Padre porque me sacaste de esos lugares donde ya estaba hasta aquí, de los ritos, de las ceremonias, de que te paras, de que cantas, de que mueves la boca y de según estás cantando algo y que ya viene este evento y luego ya viene el otro y ándale y salgan y traigan personas y se ve una religión que tú dices, ¿se dan cuenta? ¿A poco no sienten tanta dicha, tanta alegría de decir, me acerco en Shabbat, en las festividades, en cualquier día delante del Eterno y me regocijo y aquí está mi vida como un corbán agradable y esto es lo verdaderamente vivo. Esto es lo que realmente es vida. Bendito el Eterno que nos hizo salir de Egipto, de Faraón, de las religiones, para entregarnos así. Esto es verdaderamente el servicio, un sacrificio vivo, agradable delante del Eterno. Estamos terminando unas canciones que vamos a usar en Pesaj y están hablando de este enfoque, sobre todo una de ellas, de esto, libres para Elohim, porque vivíamos en Egipto, el pueblo de Israel vivió en Egipto, oprimido, siguiendo dioses, siguiendo religiones, nosotros igual, hasta que ocurrió un gran milagro y fuimos liberados, libres para servir a Elohim.
Esa es la grandeza que nos enseña la Torah. Salmo 127:1, si el Eterno no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Eterno no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Se dan cuenta? Si no dejamos que Él lo haga por medio del Mesías, el perito arquitecto, el perfecto, la piedra principal, si no dejamos que Él nos ponga en ese cimiento y en esos muros que Él ya lo ha hecho a través del Mesías, en vano nosotros vamos a trabajar. Por eso yo les dije, en las religiones, en las denominaciones que yo estuve, ya hasta perdí la cuenta, casi 20 años, 20 y tantos años. Todo era trabajo de seres humanos. En la última iglesia que estuve un servidor, iglesia cristiana, era trabajo y era servir a los disque ministerios, ¿verdad? Los pastores, a todo, era ir y venir, y ya viene tal evento y viene todo lo otro. Terminabas el año gregoriano y además religioso, cansado, y decías, ¿y qué? Y ahí sigue el otro, y ahí viene la agenda nueva, y ahí viene la reunión de Año Nuevo y la agenda de todos los meses, y hay que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, y construyendo para el hombre, trabajando para Egipto, poniendo piedras bien cortadas y bien talladas en la gran pirámide de Egipto, en donde hasta arriba está el ojo de Horus, el dios de este mundo. Eso es el sistema religioso, es el mundo, son las filosofías, las denominaciones, religiones, todo ya está fuera, todo es eso. Pero bendito el Padre que nos saca de ahí y nos ve como piedras que, aunque hemos sido ensuciadas allá afuera, somos lavadas por la roca principal y puestas en ese santuario que ha levantado el Mesías. Pone Jimena Arce, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, yo seré su Elohim y serán a mí mi pueblo. Eso es lo que el Eterno busca de nosotros. Dice Leti Rodríguez, feliz soy ahora, con razón sentía que nunca encajaba en ninguna denominación. Nunca encajábamos. ¿Quién le pasó lo mismo? No encajamos, no hay forma de ver, no hay. Andamos buscando errantes por todos los lugares, caminando en el desierto, un poquito de agua, un poquito de algo, un poquito de pan, pero no había todo. Exaltado sea el Eterno, dice que me quitó las escamas de los ojos. Y Leti, todos anduvimos así. No encajamos en el lugar. ¿Por qué? Porque no éramos rocas para esos edificios. Cuando el Eterno nos enseña y dices, tú eres roca para mi santuario que ha levantado mi Mesías. Ahí nos contentamos, ahí exaltamos, ahí agradecimos al Todopoderoso, hasta el día de ahora. Y nos acercamos, ofrecemos nuestros sacrificios espirituales, comemos de su comida, vean, ofrendas de paz, de la reconciliación, comerás la comida que es el pan de vida, que es Yeshua. Te regocijarás delante de Él, del Todopoderoso. ¿Y qué dice? Y vas a escribir los mandamientos en tu mente y en tu corazón. Es maravilloso. Es maravilloso. Y bueno, después dice Moshe, vamos al verso 9, junto con los Leviim, ministros, habló a todo Israel y dijo, guarden silencio y escuche, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo del Eterno, tu poderoso. Obedecerás pues la voz del Eterno, tu poderoso, y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Y junto con pegado, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Viene esto. Si has sido tomado entre las naciones como una roca, que aunque ha sido empolvada por el hombre, pero no ha sido tallada por el hombre, y vienes de forma natural delante del Creador y escribes los mandamientos. Por otro lado, aquí vamos a ver dos cosas. Número uno, el gran ejemplo del pueblo de Israel que vino a ser, pues eso, un ejemplo y una sombra
de lo que es el mundo y finalmente de la necesidad de un Goel, de un Redentor. Pero jamás para ellos dejó de ser importante la observancia de los mandamientos para vivir. Entonces, vámonos a esta siguiente parte. En la siguiente parte, que es del verso 12, vamos a ver, por supuesto, lo relacionado a sus mandamientos, porque tenemos que entender algo. Ciertamente vamos a leer lo que se conoce como el acta de los decretos, esas maldiciones que iban a estar ahí todo el tiempo para el pueblo de Israel, porque si pecaban, si desobedecían, entonces iban a ir la maldición sobre ellos. Ya leeremos más adelante en el 27 y el 28, sobre todo en el 27, en el 28 lo que son las bendiciones y las consecuencias de la desobediencia. Pero antes de eso, importante es ver que definitivamente el Eterno, y ahí les va, así de sencillo, cuando Él encuentra corazones que le desean y que están listos como siervos para escuchar las órdenes y cumplirlas, es bien notable y bien diferente cuando encuentran, ¿cómo se puede decir?, piedras cortadas con maquinaria, bien mediditas, bien talladas, bien pulidas, y que dicen, y que se sienten así como especiales, así como que no, yo soy muy especial, yo solamente quepo en un solo lugar. Es decir, yo estoy para ir en orden y ir bien colocadito con todos los demás, que se vea bonito, que aparente. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, hay una imagen por ahí que publican en las redes sociales sobre la famosa educación. Yo no sé quién ha visto esto, hace tiempo que estaban publicándola. Y es un ejemplo muy claro, ¿no? Está un salón de clases, está el profesor, que es un tronco así bien talladito, bien cortadito, y están todos los alumnos sentados, que son puros tronquitos así bien cortaditos, bien talladitos, bien derechitos, y está abierta la puerta y como que están trayendo un nuevo alumno, que es un arbolito, es un pedazo de tronco entero, arbolito todavía con su corteza, con sus ramitas, bonito, así como es un arbolito. Y lo están acercando y lo van a meter y se ve al fondo todos los tronquitos bien cortaditos, bien talladitos, ya bien, ¿cómo se dice? Ya bien estructurados, ¿no? Y es evidente, ¿no? Lo que hace el sistema es esto. Saca a las personas de su hogar y sobre todo a los que son creyentes o los que dicen que son creyentes, y los sacan del entorno de la familia, de la instrucción, del mandamiento, de todo esto, y cuando los meten al sistema entonces los moldean, así es, los transforman y los empiezan a tallar y supuestamente los hacen, ¿cómo los hacen? Los hacen intelectuales, los hacen, ¿cómo se llama? Pues sí, capaces y con esto y con lo otro, y profesionistas, pues los hacen diferentes, los hacen amoldados. Por eso Shaul de Tarso dice, no se amolda en este mundo, ¿verdad? Bueno, es una imagen que a mí me gusta mucho porque expresa justamente lo que hace el mundo. Supuestamente sofisticados, pensantes, bien formados, ¿no? Supuestamente bien formados. Les forman, entre comillas, carácter, bueno, aquí. Pero lo que está haciendo el mundo, el sistema, obviamente es todo lo contrario. Le está dando forma para el mundo, amoldándonos al mundo. A lo que voy es esto. Lo mismo pasa
en las denominaciones, religiones, filosofías y todo lo demás. Porque cuando nacemos y crecemos con todo y nuestra caída, si somos dirigidos en la instrucción y conocidos del Mashiach para obedecer al Padre, más bien estamos siendo amoldados y formados según la imagen del mismo Mesías, según la vida del Mesías, según el orden del Mesías. ¿Cierto? No según el mundo. Ahí está, gracias Mario Leal. Romanos 12:2, no se amolden a este mundo, más bien transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno y lo agradable y lo íntegro. Ahí está. Entonces, a lo que voy es esto. Cuando vamos a leer esto, entendemos que había israelitas que definitivamente recibieron los mandamientos y sí, fueron reconocidos. Ahí está la carta a los Hebreos capítulo 11 de muchos que están enlistados y que dice, y todavía faltan más que fueron obedientes, que recibieron el mandamiento y lo obedecieron. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir aquí es, finalmente el pueblo de Israel falló en su mayoría y estas maldiciones tienen que ver con haber sido destruidos por completo, a no ser que hubiera venido un rescatista, que es el Mesías. Cuando vamos a este mandamiento que se le da aquí y le dice, tú vas a agarrar y van a subir a estos dos montes, cuando entren en la tierra, ahí en Gilgal, y lean estas maldiciones, es una realidad. ¿Sí? Cualquiera que se aparte y entonces desobedezca el mandamiento, entonces lo que va a encontrar es maldición. Es maldición. Va a encontrarse con maldiciones. Se va a encontrar con estas consecuencias. Entonces, la palabra, por ejemplo, vamos a ver la palabra que aparece aquí, de maldición, de maldecir, es arar, abominar, maldecir, severamente, maldición, maldito. Abominar, que quedará abominable. Una abominación es algo, pues, reprobado, asqueroso, podríamos decirlo, es algo, ¿verdad? Pues así de sencillo, excluido por su aspecto, ¿no? Por su ser, por su forma. Entonces, lo que vamos a ver aquí y lo que quiero decir es esto. Ciertamente eso fue en su momento para ellos y lo vivieron y lo padecieron y hubo enemigos en toda la época de los jueces y hubo enemigos en la época de los reyes y hubo apostasía y hubo un exilio babilónico y aunque regresaron muchos se quedaron y hubo dificultades y hubo Antíoco Epífanes y hubo Pompeyo y el César y hubo Roma y todos los imperios más, etcétera. Pero lo que voy a decir es, vinieron consecuencias, pero aunque hubo un Goel, un rescatista, y viene otra vez la transformación por medio de la renovación del entendimiento y por medio del Mesías para llegar a ser lo que el Padre nos ha llamado a hacer. Lo que estoy diciendo es, hasta el día de hoy, las piedras vivas, por supuesto, necesitamos entender, porque en la religiosidad, en la cristiandad, lamentablemente, y ya lo sabemos, y no tengo por qué ser muy amplio en la información, pero en la cristiandad ya sabemos que para ellos es, ya vino el Salvador, ya vino el Redentor, ya vino el rescatista, ¿verdad? Y para ellos es, y ya no hay que hacer nada. Para ellos es, ya no hay maldición, ya no hay vamos, ya no pasa nada, dicen ellos. ¿Sí me entienden, verdad, lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque cuando vamos a leer estas maldiciones, por un lado, leemos, por ejemplo, en la carta una de las cartas de Shaul, que dice ¿qué dice?
dice, ninguna maldición hay para los que están en el Mesías. ¿Cierto o no es cierto? Ninguna maldición hay para los que están ahora en el Mesías. ¿Pero para quiénes? Para que los que son nuevas criaturas. Para los que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero para aquellas piedras que no han sido modificadas y que vienen a la obediencia. Y que vienen a la santificación. Y que vienen al conocimiento de la verdad y a la observancia de la verdad. ¿Me entienden? Porque la pregunta aquí que cuando leemos esto vamos a decir, a ver, ¿seguirán las maldiciones o no seguirán las maldiciones? Porque ya vino el rescatista, claro, y mientras estemos en él, obviamente ninguna maldición hay para aquel que está en el Mesías. Pero por otro lado, si alguien dice, como dice aquí, que estamos en la gracia, dice en ese sistema, ¿verdad? Y ya no hay ninguna maldición y se confían demasiado y dicen que no hay problema, que ya no existe la ley, que ya no existe el pecado, que ya no pasa nada y que pueden vivir ligeramente amoldados al mundo como rocas moldeadas. La pregunta es, ¿traerá una consecuencia? Por supuesto que traerá una consecuencia. Reinicié en Facebook, perdón, porque se cayó la transmisión también, algo pasó por ahí, no sé qué fue, de pronto se fue. Entonces ya reinicié, a ver si se vuelven a reconectar todos los que estaban ahí. Bueno, vamos a leer esto y vamos a ver y vamos a recordar que finalmente sí, la obra del Mesías es ser ese rescatista que viene a sacarnos del camino a la destrucción, al juicio severo, porque por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la presencia divina, el Mesías viene y hace el pago para sacarnos, sí, de esa maldición. Y que dice, clavar en el madero el acta de los decretos. Otra vez, el acta de los decretos no es la ley del Eterno, no son los mandamientos, no es el mandamiento que es santo, que es puro, no. El acta de los decretos son las maldiciones por la rebeldía del desobediente. Esto que vamos a leer es el acta de los decretos y que ciertamente nosotros, aunque no lo hicimos voluntariamente por ignorancia y por todo lo que vivimos en las religiones, habíamos caído en maldición. Pero mientras permanezcamos en el Mesías, que es el Goel, el rescatista, el redentor, el salvador, siguiendo su ejemplo en la obediencia, en la perseverancia, en la santificación, etcétera, etcétera, como lo vemos en el Brit Hadashah, que no tiene nada que ver con libertinaje ni con abusar de la gracia, sino con todo lo contrario, con ser obedientes y buscar la santificación, entonces nos vamos a dar cuenta que estas maldiciones todavía van a aplicar para aquellos que afrenten al Espíritu de gracia. Es decir, que abusen de la gracia. Claramente lo vemos en la carta a los Hebreos, que dice, claramente dice, aquel que ya ha conocido de la verdad y abusa de la gracia, dice, ya no hay más perdón por sus pecados. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Y sobre todo, hablarlo y decirlo una vez más, a todo ese sistema en donde dicen que ya no importa, que ya no hay problema, que ya no hay maldición, que ya nadie se va a perder, que ya salvo siempre salvo, y todas son mentiras y engaños de Satanás. Que les han dicho que ya ha venido el rescatista y ya son nuevas personas, pero pueden seguir viviendo como piedras bien talladas del sistema, construyéndose en las pirámides y en los templos de Egipto. Vamos, para ser más claros. No podemos ser llamados como piedras vivas para el santuario del Mesías y estar viviendo como piedras trabajadas por el mundo y por la teología para construir pirámides en este Egipto y templos en este Egipto. ¿Es claro o no es claro? Cuando Shaul de Tarso, gracias Reina que pone Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en el madero, lo que voy a decir es, sí, todo eso que era para todos los pecadores, incluidos nosotros,
es anulado, es revocado, y para nosotros de recibir una nueva oportunidad en una vida nueva. Otra vez es entendido nuestra roca, nuestro corazón blando, en el cual es puesto en el santuario del Mesías, y no tenemos por qué estar siendo rocas talladas, construyendo pirámides y templos en este Egipto y bajo este faraón que es Satanás. Así de sencillo. Bueno, vamos a leer del 12 en adelante, del 11. También Moisés dice, mandó al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jardín, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Yehudá, Isachar, Yosef y Benjamín. En el 13, y estos estarán en el monte Baal para proferir la maldición. Ajá. Rubén, Gad, Asher, Zebulón, Dan y Neftalí. Dice, entonces los levitas tomarán la palabra los leviim, los ministros, y dirán a los hombres de Israel en voz alta. Y vean, aquí viene una serie de maldiciones. Vamos a leer todo esto. Dice, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición. Es asqueroso al Eterno. Obra de mano de artesano, y lo ponga en oculto. Y responderá todo el pueblo y dirán, amén. Todos van a decir, ciertamente. Verdadero y fidedigno. Acuérdense que esta expresión desde el hebreo era una forma coloquial, ¿verdad?, de decir cierto y fidedigno, verdadero y fidedigno. Y bueno, no podemos ahondar demasiado en cada una de ellas porque verdaderamente sería una clase tipo seminario. Pero ya hemos hablado de los ídolos, no solamente es el ídolo, la imagen, otra vez, peor tantito, ¿verdad?, que labra el hombre con sus manos y la hace imagen, estatua, y la adoran y le cantan y le ponen incienso y todo eso, imágenes de ídolos de la Ishtar, etcétera, etcétera, etcétera. Acaba de pasar el culto a Ishtar, ¿verdad?, a Marduk también, Mordejai y todo el paganismo talmúdico. Pero por su parte la cristiandad también, y la cruz, ¿verdad?, y toda la teología, y adorando al sol, adorando a las pirámides, a los obeliscos por todos lados en la cristiandad, los soles por todos lados, los resplandores, todo egipcio. Y no solo eso, también el egoísmo, también las cosas materiales, el sistema metiéndole a muchos creyentes, entre comillas creyentes, no sé qué creen, cuestiones de prosperidad, cuestiones de lujos, cuestiones, ¿verdad?, de bonanza, cuestiones de éxito y todas esas cosas. Todo eso es vano, todo eso es egipcio. Bueno, ídolo o imagen, está hablando de la figura o está hablando de lo subjetivo también, de todo aquello que puede ser finalmente algo, y así lo hemos resumido antes, aquello finalmente que sea o que le quite la preeminencia al Todopoderoso, que le quite el primer lugar al Eterno. Si hay algo que has puesto delante de ti antes que el Eterno, eso ya es idolatría. Y eso es abominación. El Eterno es el primero y el importante, el de siempre. Que por cierto también, ahora que pasó lo Ishtar, ¿verdad?, también dicen por acá, le acaban de dar el culto también a la mujer, esa de ya el asunto en Estados Unidos y todo aquello, según Día Internacional de la Mujer, ¿verdad?, de la mujer trabajadora que se esclaviza en el mundo y abandona a sus hijos. Eso es, celebraron el Día de la Mujer Trabajadora que abandona a sus hijos en casa, que se los deja a otras personas y que se va al mundo, a Egipto, a levantar más bloques, ¿verdad?, para el mundo. Bueno, ya saben cómo está el mundo. Bueno, ídolo o imagen, y bueno, en la cristiandad, como aquí menciona Adam, Juanetl también, en la Saturnalia, ¿verdad?, la Navidad, impresionante, todo
todo el calendario gregoriano manchado por el paganismo, peor. Así que, y eso, por eso les digo que eso es lo importante. Es decir, a ver, ¿quién que es, otra vez, ahí les va, y yo quisiera que lo escucharan, esos verdaderos rocas, de verdaderas piedras vivas que están en sus sistemas y que están saliendo, que quieren salir, que no pueden salir, o que están en la disyuntiva, que están en el valle de la decisión. Les vuelvo a preguntar si ustedes son rocas o piedras vivas que, aunque han sido ensuciadas en los sistemas religiosos, en las iglesias y en todas estas cosas, y son sacadas por el Mesías para ser parte del verdadero santuario que Él levantó, que tienen que estar edificando en templos de Navidad, en templos religiosos del domingo, en templos del culto al sol, en templos y en religiones y denominaciones de enero, de Janus y de toda la liturgia. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando habla las maldiciones, no es porque el Eterno quiere hacerle mal a alguien, es porque está diciendo, estamos entrando en pacto y te estoy haciendo una nueva persona, te estoy tomando de Egipto, te estoy sacando de Egipto, donde estabas edificándote una pirámide, pero estoy sacando de aquí para que vengas a ser un santuario mío. No es posible que te levantes un arbolito de Navidad. No es posible que te llenes de cruces, no es posible que te llenes de imágenes, no es posible que te inclines ante eso, no es posible que confíes en tus riquezas, no es posible que confíes en el vecino, no es posible que estés confiando en una carrera, en tu cuenta bancaria, en lo que sea, no es posible. Sino tiene que ser todo lo posible para que vengas y seas una roca, una piedra viva, edificada en el verdadero santuario. 16, maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén, cierto y verdadero. Aquí pusieron también la definición, puso a Mario Leal. Dice fidelidad, abstractamente fidelidad, adverbio verdaderamente, así sea, en verdad, en verdad. Yeshua lo mencionaba todo el tiempo, emet de emet. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora aquí viene otro, deshonrar a padre o a madre. Yeshua fue contra los fariseos cuando les replicó este mandamiento y les dice, ustedes hacen que por su religión los hijos se comprometan y se entreguen al fanatismo religioso, dice, para abandonar a sus padres. La religión hace lo mismo, en estos lugares hacen lo mismo. En estos sistemas, hay sistemas de veras así tan arcaicos, hablando religiosamente, que dividen familias, que dividen hijos de padres porque sus ideologías son así locas de que no, todos están endemoniados y si no es creyente están endemoniados, así que déjalos y expúlsalos y quién sabe cuántas cosas les dicen. Y en iglesias también son más importantes sus teologías, son más importantes sus cultos dominicales, son más importantes todas las cosas que hacen los pastores y se desatienden de sus padres. Y vean, aquí está marcado eso, vean nada más el orden, la idolatría, es decir, deshonrar a sus padres así de forma religiosa y todo lo que el sistema, de hecho el mundo, el sistema de este Egipto creó asilos para personas mayores, para que los hijos, como están bien ocupados con el mundo, y es que es eso, están tan ocupados con el mundo, están en sus profesiones, están ejerciendo todo lo que aprendieron y salvando disque vidas y cuidando a gente. Es como la incongruencia, ¿verdad?, de el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se sale a cuidar hijos y deja a sus hijos abandonados. Es la cosa más loca que cada quien puede entender. Tú puedes preguntar en la naturaleza, a ver, ¿qué ave hembra deja sus huevecillos y deja sus polluelos para salirse a cuidar otros polluelos y está solicitando a otra ave madre a que venga a empollar los otros polluelos y a cuidar de los polluelos nuevos? Tú dices, espérame tantito, ni siquiera la naturaleza esas cosas locas. Lo hemos comentado con los hermanos Castrejón, ¿verdad? Hace unos días que estábamos también y decía, a ver, pues nada más que el mundo piense esto. ¿En dónde ve la naturaleza que una
una cría hembra deja a sus crías y para ir a no sé qué, y venga otra cría hembra a cuidarlos y entonces los amamante, o sea, tú dices, espérame tantito, algo estamos haciendo, como ponen ahí en las redes sociales, algo estamos haciendo mal en este mundo. ¿Verdad? ¿Qué gallina le dice, oye gallina, cuídame a mis polluelos porque yo tengo que ir a cuidar otros o tengo que ir a no sé qué? O sea, ¿qué gallina es eso? Tú dices, espérame tantito, o sea, ¿qué está pasando con el ser humano? Algo está haciendo muy mal. Y se deshonran padres, se deshonran hijos, se deshonran familias, se deshonran todo y es un caos. A lo que voy es esto, el mundo tiene tan ocupada a la gente que... Y hay otra imagen también, a mí me gusta cuando veo esas imágenes que sí traen mensajes. Hay otra imagen, ¿verdad? Que aparecen unos padres, ¿verdad? Guiando al hijo, lo enseñan a caminar, lo guían, todo. Y ya cuando crece, el hijo se ocupa de sus padres, dice, esto es lo ideal. Y lo que no es ideal es que ya cuando creció el hijo, ya tiene todo, ya está fuerte, encaminado, ya tiene todo, agarra a sus padres y dice, me estorban porque soy bien ocupado con mis ocupaciones, mi trabajo, mis empresas, mis proyectos, y los manda al asilo. Eso es cruel. Eso es cruel, eso no lo ves ni siquiera en la naturaleza tampoco. Entonces dices, algo está haciendo mal el ser humano. Dice Raúl Cardosa, aquí en Estados Unidos, dice, madres cuidan niños ajenos y de los suyos no saben nada. Y fíjate, eso es justamente, eso es lo que celebran apenas, ¿cuándo fue? ¿Fue hoy? Fue ayer, ¿verdad? El Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hágame el favor. De la mujer que se dejó engañar y cayó en peores circunstancias. Bueno, el mundo ha creado tanta locura que ya nadie entiende nada y hacen lo que se les ocurre. 17. Maldito el que desplace el lindero de su vecino, y todo el pueblo dirá amén. Aquí hablando, lo que ya hemos hablado también, eso es bien natural, ya lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Sobre ensanchar el lindero de sus tierras y irle ganando 1 metro en la noche, otro metro en la otra noche, y así hasta que ya hemos hablado, es un principio de vecinos, es un principio hasta de países. Es un principio hasta... Esta gran nación del norte de México, que la fundaron, por cierto, misioneros cristianos, todos masónicos, obviamente todos ya sabemos estas cosas, estas personas, y que se apoderaron de esas tierras y que hicieron matazón de indios americanos y que hoy lo celebran, ¿verdad?, con el Día del Pavo y todas estas cosas locas, y que ensancharon sus territorios y que hicieron trampa y que hasta México le quitaron una gran extensión de tierra y etcétera. ¿Se dan cuenta? Y eso es maldición también, por eso la maldición cae en algún momento. Aquí está Gabriela poniendo Marcos 7 del 10 al 11 sobre el asunto, ¿verdad?, los padres. Dice, Moisés dijo, respeta a tu padre y a tu madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre y a su madre tendrá que morir, vean. Sin embargo, ustedes enseñan a un hijo, no tiene la obligación de ayudar, vean, a sus padres. Así les dice, no puedo ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he ofrecido al Todopoderoso. Fíjense nada más. La religión hacía esto. No, lo único que tengo y lo que puedo y ya está entregada en mi religión, en su secta, en lo que sea, y los padres, pues es que eso es justamente. Bueno, los linderos, 18, maldito el que extravía al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén, hablando del invidente, por supuesto, que es engañado, que es maltratado, que es ofendido, que lo vacilan, etcétera. También se habla del que no sabe, o el que no escucha, el que no está ahí, también se habla de chisme, ¿verdad?, de mentira, todo esto. O sobre todo al ciego, también, por ejemplo, podríamos decir, y eso es bien fuerte, esta tiene muchas connotaciones, ya las hemos hablado antes, y ahorita añado, por ejemplo, esta.
maldito el que extravía el ciego en el camino. También podría aplicar, fíjense, en todos estos lobos rapaces que hay en esos sistemas y que atrapan a las pobres ovejas. De hecho hay una explicación según científica y médica, yo que sé, en donde dice que las ovejas carecen de una visibilidad amplia. De hecho que son como cegatonas, ¿no? Dicen así, que así como que no ven bien y como que no tienen un rango muy amplio, ¿no? Todas las ovejitas por eso ocupan un pastor, por eso ocupan el pastor que las guíe, todo esto, no se percatan de los peligros, etcétera. A lo que voy es esto: cuando vienen estos lobos rapaces, son miopes, dice Reina, que son miopes, tienen problemas para ver bien. Cuando vienen esos lobos rapaces, todos sus sistemas, estos religiosos, estos líderes y roés y pastores y rabinos y jajamim y todos estos, ¿verdad? Y los empiezan a llevar a las teologías, a sus inventos, a sus ritos, a sus templos, a sus sinagogas, a sus lo que sea, los lugares que ellos levantan, construyen, y sus sistemas y sus sucursales por todos lados, y es como ciegos. Y ahí Yeshua también dijo de eso, ¿verdad? Un ciego, imagínense, no puede guiar a otro. Los dos van a caer en el hoyo. Pero muchas veces ocurre así con muchas ovejas, que como es la característica de la oveja, no puede ver con claridad más allá, no tiene el entendimiento completo y correcto. Entonces vienen los apóstolrobos, dice aquí Manuel, y los extravían del camino. Vean, ¿quién es el camino? Es Yeshua, camino, verdad y vida. Pero vienen estos y los desvían. También ellos cargan con maldición. Todos esos sistemas que ven allá afuera, religiones, denominaciones, en la cristiandad, todos son ciegos. Yeshua a todos los religiosos les dijo: ciegos, guía ciegos. Todos van a caer en el pozo. Fíjense nada más qué fuerte. Mucha gente metidas en estas grandes denominaciones, grandes templos, y dicen que no podemos estar mal tantos, no podemos muchos estar equivocados, y se sienten que están en el lugar perfecto, casi en el cielo, ¿verdad? Sienten que están bien dirigidos por su ungido y todas estas cosas. Dicen que no hay maldición sobre ellos, y miren qué realidad tan más triste. Son como ciegos que, llevados por el camino, los extravían. Y no los llevan por el camino verdad y vida, que es Yeshua, sino los extravían en el camino y los meten por otras sendas y los pierden. Pero ahí están, que la gracia, que el poder, que la prosperidad, y que yo pacto, y que amén, y que así dijo el ungido, que así dijo el roé, que así dijo el pastor, que así dijo el quién sabe qué, el líder de aquí y de allá, y que como él lo dijo, entonces ya, maldición sobre ellos y maldición sobre los que se extravían también. Fíjense nada más. Aquí está Mateo 18:7: hay del mundo por las piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo, pero hay del hombre por quien viene la piedra de tropiezo. Cuidado con esto. Por eso nunca extraviarnos del camino. Siempre mencionar al camino, que es Yeshua, camino, verdad y vida, que es la instrucción también la que nos va enseñando, la lámpara, como dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. Bueno, 19: maldito el que tuerza el derecho del extranjero, transeúnte, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Aquí se incluye la debilidad de estos dentro del pueblo de Israel, porque el estatus que tenía Israel con todas esas personas pues era elitista, es decir, llegó a ser así. Y esto era algo desagradable delante del Eterno. Maldición también por ¿cómo podríamos decir? Ser autoritarios, ser aprovechados, como decimos acá. 20: maldito el que se acueste con la mujer de su padre, descubriendo el manto de su padre. Todo el pueblo dirá amén. Pecados de inmoralidad, de relaciones prohibidas, incesto, adulterio, etcétera, fornicación.
21, maldito el que se ayunte con cualquier animal, y todo el pueblo dirá amén. Bestialismo. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Incesto, maldición también. 23, maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. También es una especie de incesto. Maldito el que en lo oculto asesine a su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Homicidio doloso y además premeditación, alevosía y ventaja. Eso es de lo más perverso del ser humano, ¿verdad? Tramar hasta llegar a asesinar a su prójimo. Sin embargo, no hay necesidad de derramar sangre, como Yeshua también lo dijo, ¿se acuerdan? Y él llevó el mandamiento hasta el entendimiento correcto. En lo oculto quiere decir en el pensamiento, es decir, y esto lo hemos hablado antes también en la enseñanza de Yeshua cuando él interpretó este mandamiento. Importante es esto, porque el mundo no le importa que lleven pecado personas solamente con la intención, con el pensamiento, con el deseo. Hay tantas personas allá afuera que dicen, no, yo no le hago daño a nadie, no le hice a nadie, pero traen rencor, traen odio, traen deseo de que a alguien le pase algo, y pues, alguien puede decir, no, yo no le hice daño a nadie, pero están pensando en que le pase algo malo, o están tramando algo. En lo oculto quiere decir en la mente, en el pensamiento, escondida, simplemente que lo esté tramando, simplemente que se lo desee, es lo mismo. El chisme también es muerte, ¿verdad? La confabulación, todo esto. Entonces en lo oculto nada más es para asesinar. Simplemente Yeshua dijo, cualquiera que ofenda a su prójimo, dice, ya va camino al juzgado. Ya va camino al juzgado, al Beit Din le llaman en hebreo. Fíjense nada más. 25, maldito el que acepte soborno para matar a un inocente, y todo el pueblo dirá amén. Testigos falsos también en un homicidio. Maldito el que no persevere en las palabras de esta Torá para cumplirlas, y todo el pueblo dirá amén. Una serie de mandamientos especialmente mencionados aquí. No hay otros que se mencionen. Quedan muchos fuera, por supuesto. Si tomamos las 10 frases, ¿verdad? No coincide, por supuesto. Si vemos otros mandamientos, hay otros más también que son muy importantes y no están enlistados como maldición. Pero lo que voy es, al final de cuentas, cualquier transgresión finalmente va a traer una consecuencia, va a traer una maldición. Pero lo que se hace aquí es una muestra solamente, ¿sí?, de comprometer al pueblo, para que tenga lineamientos y para que tema al Eterno y para que sepa que finalmente el Eterno está esperando una buena respuesta del pueblo. De esta manera, a lo que voy otra vez, antes de comenzar con este último blog, hace ratito, es nosotros, primero como lo vimos al principio, como piedras vivas, sacadas de Egipto, en vez de ser levantadas en templos egipcios y pirámides egipcias, vamos, el sistema del mundo, el Egipto de hoy, religiones y sistemas laicos, somos tomados para el santuario del Eterno por medio del Mesías, cuya roca principal es él, piedra angular, y un santuario edificándose. Y sabemos, como lo dice la carta a los Hebreos, que una vez que hemos conocido la verdad y hemos conocido el rescatista, y aquí va el punto principal, voy a volver a mencionar esto y con esto cerramos. Ciertamente el judío dice, citando la Torá, nadie va a morir por los pecados de sus padres, de sus abuelos, no hay maldición generacional como la doctrina lo dice, como el judaísmo lo llegó a decir. No existe ese asunto de la maldición generacional y que yo me acordaré de la tercera, cuarta, quinta, etcétera. Esto ya fue una composición religiosa.
El Eterno mismo dice en Ezequiel que eso se pasó a ser un dicho en Israel, que los hijos iban a pagar la consecuencia de los padres, etcétera. Dice, no, cada uno morirá por su propio pecado, ciertamente. Y dice Shaul de Tarso, ciertamente habría un justo que quisiera dar la vida por otro, dice, pero tampoco es posible. Entendemos en todo el mensaje de la Biblia que sí hay apertura al perdón de pecados por medio del Padre. La cosa es de que el pueblo de Israel en aquella época tenía que finalmente reconocer que ese perdón venía por este rescatista, este Goel, que es el Mesías Yeshua. Entonces, ciertamente, cada uno muere por su propio pecado, no hay remedio. Pero por otro lado, nadie podemos salvarnos entre nosotros mismos, por eso el Padre tiene que proveer un rescatista, es este Cordero, para todos aquellos que sean encontrados como piedras vivas. Goel, con G al principio, Goel, que es rescatista, que es salvador, pues lo traducen regularmente como el salvador, ¿verdad? Pero de hecho la palabra Goel, Goel, G-O-E-L, tiene que ver con, fíjense, alguien que tiene que pagar el precio para rescatar a aquellos que ya están destinados a la muerte, que ya estábamos destinados a la muerte. Entonces viene, porque no es gratis, ni siquiera eso, tiene que pagar el precio de sangre, para entonces reivindicarnos, pero entender que por supuesto, mientras permanezcamos en ese rescatista, en el camino, ¿verdad? De vida, en el camino de Él, que Él enseña, que ya lo hemos estudiado ampliamente y detenidamente en la serie Yeshua, el profeta al cual oír, la cual yo recomiendo a todos, la escuchen si no la han escuchado, cómo es la forma de vivir, como el Mesías enseña. Es decir, una vez que somos rescatados por Él, entonces a vivir una vida como Él la enseñó. Vuelvo a lo mismo, porque de nada sirve haber sido rescatados y entrar a sistemas de la gracia en donde ya no pasa nada, ya puedo vivir como sea, ya puedo hacer lo que sea, al cabo ya no hay maldición sobre mí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la religión, y entonces ya chalala, y listo, ¿verdad? Y salvo siempre salvo. Ese es engaño de Satanás. Cuando vemos aquí las maldiciones es porque es muy claro que hay cosas que el Eterno no le parecen, que Él reprueba, que es una abominación. Entonces, cuando da el rescatista, esto es valioso, porque si alguien no valora la sangre del rescatista, vean lo que dice Hebreos 10:26, gracias Mario Leal. Dice, porque si continuamos pecando, es decir, transgrediendo los mandamientos voluntariamente, Hebreos 10:26 al 27, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Se dan cuenta? Otra vez, no es posible que alguien sacado, una piedra viva sacada de Egipto, hacer una piedra viva en el santuario verdadero del Mesías, venga a transgredir, venga a provocarse maldiciones. El que ha sido rescatado es porque ya no le va a dar poder a Satanás, al acusador, a la maldición de que ésta se haga otra vez vigente. Y aquí está muy claro, fíjense, si alguien que ha sido rescatado pero continúa transgrediendo de forma voluntaria, vean, después de haber sido tomado como una piedra viva, dice ya no hay más sacrificio. ¿Qué quiere decir? Queda, y de ahí lo dice la carta a los Hebreos en el siguiente verso, dice, lo único que queda es expectativa, horror, ¿verdad? Del fuego devorador que va a venir, del juicio, pues del día del juicio y el día del castigo de los perversos. De esta manera entendamos, y ya cierro con esto, entendamos aquel texto de Shaul de Tarso en Colosenses, ¿verdad? En donde dice que clavó el acta de los decretos en el madero, sí, por su muerte, por su entrega, por todo lo que hizo,
estas maldiciones ya no tienen efecto en aquellos que ya han sido rescatados y ya viven una vida agradable al Eterno, habiendo regresado al camino, habiendo hecho teshuvá, habiéndose liberado de los ciegos que guiaban en caminos torcidos, o aquellos más bien que nos llevaban en caminos torcidos, en sistemas, en religiones, en todo eso. Y entonces, mientras permanezcamos en el rescatista, y como él enseñó a permanecer, claro que las maldiciones ya no operan, porque ya fueron colgadas, ya fueron clavadas en el madero. Pero cuidado, otra vez, Hebreos 10:26, que si alguien no persevera en el conocimiento de la verdad, que es la Torah Emet, entonces ya no queda perdón por sus pecados, sino queda expectativa de juicio y hervor. Dice, sino una horrenda, dice, expectación de juicio y ardor de fuego. Ahí está, Hebreos 10:27, esta versión, que va a consumir a los adversarios. ¿Es claro o no es claro? Yo creo que el problema allá afuera es la teología y la doctrina romana, que ha manoseado, torcido, tergiversado la verdad y la ha cambiado en mentira. De esta manera, entonces, este capítulo, aunque nos trae a memoria la vida del pueblo de Israel y ciertamente la sentencia por la desobediencia, también nos habla de ese rescatista también para todas las naciones, que nos rescata del Egipto de este mundo, pero que nos posiciona en el lugar correcto, y que nosotros tenemos que hacer la función correcta en ese santuario vivo en el cual fuimos añadidos. ¿Cierto? Yo no sé quién ha visto, por ejemplo, estos cercos, estos muros que han hecho, que hacen de pronto aquí, los que han venido aquí a Cuernavaca, en este lugar donde estamos, que hay estos muros de rocas bien grandes, ¿sí los han visto? Y estas rocas regularmente no son trabajadas tampoco, pero muy interesantemente que van encajando, van buscando rocas y las van acomodando. ¿Qué pasa si de pronto entre estas rocas quieren meter un bloque de concreto? ¿Qué pasa si quieren meter un bloque de concreto? O de esos que hacen, ¿verdad? De esas construcciones que los hacen, esos blocks, o un tabique. ¿Qué aspecto le da? Primero le da un aspecto diferente y luego no queda. No queda, tú lo pones así y dices, espérame, esto no queda, como que no encaja, tienes que buscarle formas, van a quedar huecos, van a quedar espacios, no va a encajar, va a quedar feo, así es, encaja feo, dice Enrique, va a tener una apariencia rara, no va a embonar. Lo que estoy tratando de decir es esto: no puede venir alguien trabajado del sistema y acomodado, amoldado el sistema, sin transformación, sin renovación de la mente, y metido ahí. Es decir, va a tener que ser expulsado. Eso es lo que está diciendo la carta a los Hebreos, y eso es lo que estamos entendiendo sobre esas maldiciones. Ciertamente, y en efecto, mientras uno está en el Mesías, el verdadero Mesías, y la verdadera enseñanza, ya no hay maldición para con él. El problema es cuando se vuelve a moldar al mundo, y entonces ya no hay, y entonces peca voluntariamente, ya no hay perdón por sus pecados. Ese es el problema. Pone aquí Mario Leal la versión de Colosenses 2:14 que tiene: esto lo hizo al cancelar la acusación que nos hacían las ordenanzas legales, vean, y que nos condenaban cuando la quitó del medio al clavarla en su madero. Ahí está, estamos hablando de lo mismo, las maldiciones. Pone Reina Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y eso ya hemos hablado bastante, ¿verdad? No es llegar y ya la hice, ya estuvo, ya encajé aquí en el santuario del Mesías. No. Es
llegar y ser acomodado por Él mismo, tener la forma, tener esa sencillez, esa obediencia, y además permanecer ahí, en ese muro. Incrustado quiere decir permanente y fiel, el que persevere hasta el final. De hecho, en Apocalipsis hay una alusión todavía más maravillosa, más preciosa. Si alguien me ayuda a poner esa cita, que dice: el que persevere, dice, no solamente va a seguir siendo una piedra viva. Dice: el que persevere, dice, yo le haré columna. Alguien que me ayude a poner ese verso, porque en figuras se me hace una promesa bien grande, ¿verdad?, del Mesías, que habla de aquellas piedras vivas que fueron llamadas de las naciones y que perseveramos y ese es nuestro llamado, que perseveremos. Yo digo perseveramos porque quiero creer que todos estamos en la perseverancia. Pero hay esta gran promesa en donde dice: el que persevere, dice, hasta el fin, dice, yo lo haré columna del templo de mi Elohim. Imagínense. Es decir, y no es necesariamente verdad que estemos ambiciosos, ¿verdad? Sino lo que estoy diciendo es, va a ser tan retroactivo, tan bendecido, tan benéfico, tan alegre la retribución por perseverar, que está asociado a como llegar a ser una columna y no solamente una piedra. Gracias, Mario. Está Apocalipsis 3:12, vean: al que venza lo haré columna en el santuario de mi Elohim, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante. Columna del santuario de él. ¿Y qué dice? Y nunca más saldrá fuera. Es decir, no va a haber forma de que regreses fuera, así de sencillo. Permanecer ahí para siempre. Ahí está, Enrique Hochstrasser también lo puso. Y pues bueno, dice Gloria a ti, sí, de eso estamos hablando. Eso significa después de haber creído, eso significa santificación. Santificación es simplemente andar en el camino, en la obediencia, por supuesto. Y ya lo hemos hablado, hay una clase especial sobre eso. Bueno, de esta manera entonces, hasta la fecha, hasta el día de hoy, la misma Torah y este mismo capítulo nos pone en perspectiva, habiendo aún pasado tanto tiempo y habiendo aún, sí, por supuesto, reconocido que ninguna maldición hay para los que estamos en el Mesías. Entendamos que no solamente para los que estamos, sino, como dice Apocalipsis, para el que permanezca, para los que permanezcamos. Quiero que nos contemos así, porque quiero que no sea de oídas la palabra, no sea solamente de oír y de olvidarnos, sino de hacerla, de vivirla. De que se dice permanezca, quiere decir que voy a estar permaneciendo y cada día voy a ser constante y nunca me voy a olvidar y nunca me voy a apartar de la fe y nunca me voy a ir, me voy a desviar y salir del camino por alguien que me lleve fuera del camino, no, sino el camino, verdad y vida en el cual hay que ir es el Mesías y hay que permanecer ahí, ¿cierto? De tal manera también que las maldiciones jamás vuelvan, porque el hecho de que estemos en el Mesías y que hay promesa, el problema es de que seamos engañados por el enemigo, el Dios de este mundo y todos sus sistemas, y podamos perderlo todo. Lo siento por los calvinistas, pero es una verdad bíblica. Ahí dice, el que no permanezca, dice el que permanece, dice no será borrado su nombre del libro de la vida. Por ende, el que no permanezca sí será borrado. Y acabamos de leer, el que permanezca lo va a hacer columna, es decir, lo va a afirmar.
Columna quiere decir, lo va a afirmar y va a soportar a otros. Va a ser parte fundamental del santuario. Sí, porque una cosa es ser, y los que conocen, ¿verdad?, sobre ingeniería civil, en la construcción o arquitectura saben esto. Un tabique puede ser sacado de un muro, ¿cierto? Y más un muro que es más, un muro divisorio puede ser sacado. Y de un muro de contención o de carga puede sacar varios bloques. Pero una columna no la puedes sacar, no la puedes remover, porque si remueves una columna, entonces tienes un severo daño en la construcción. Entonces, cuando dice, si perseveras, te voy a hacer columna del santuario, quiere decir, te va a afirmar y te va a poner un lugar tan firme, con seguridad, porque ya has decidido ser parte de ese santuario. Y además vas a ayudar a soportar parte del edificio. Es maravilloso esto. Es algo asombroso. Ajá. Entonces, dice por acá, Luis Rivera puso algo que no entiendo bien. El 22 dice, Abraham le llama la atención a quien le aplica o no. No sé si algo ahí mencionó. Pero bueno. Ahí está, Mario Leal agrega Apocalipsis 3:5, de esta manera el que venza será vestido de vestidura blanca y nunca, y además vean, esto es, nunca borraré, es equivalente a la columna. La piedra viva que permanezca hasta el fin será reafirmada, será una columna. Es equivalente a esto, el que venza, vea, su vestidura blanca, dice, nunca será borrado del nombre del libro de la vida. Y además confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus mensajeros. Esto es lo mismo. Será confirmado y será establecido finalmente. Y esta es nuestra meta, este es nuestro llamado, esto es en lo que debemos perseverar. Estamos delante de nuestro Padre, Él nos ha sacado de las naciones, Él nos ha sacado del cúmulo de piedras que iban a ser usadas para seguir construyendo aquí en este Egipto pirámides y templos. Y nos ha sacado de ahí, nos ha traído a su santuario verdadero, levantado por el Mesías, la roca principal, edificado por el Eterno, por supuesto, cuya roca principal o fundamental pues es el Mesías. Y lo único que necesitamos es permanecer. Y permanecer es igual a estar en obediencia, estar en santidad, estar en fidelidad delante del Creador. Así de sencillo. ¿Vale? Bueno, entonces ahí está este capítulo más, sobre todo y verdaderamente rescatable, ¿verdad? Para nuestros días, hasta el día de hoy.